Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando o viendo aquí a través de Tiebreak. Hoy en esta ocasión voy a tener un súper invitado de lujo en donde seguramente a muchos tenistas les va a hacer sentido. Seguramente no lo conocen si están en el mundo del tenis, pero pues al final del día él es un súper campeón. Estoy hablando del señor Ulises Valencia. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Dani, gracias. Bien, ¿tú qué tal? Bien, también aquí súper contento de poder estar platicando contigo, Ulises, y pues muy honrado. Les platico para que no lo conozcan. Ulises Valencia pues es un emprendedor, es un súper curioso, creativo, nato, mexicano. Entiendo que es de Torreón, Coahuila. Es ahí un súper crack en la parte de publicidad. Como les platicaba, es cofundador de Grupo W, el cual, pues bueno, ha sido una de las agencias de diseño interactivas más reconocidas en México, toda Latinoamérica. Ha tenido muchísimos premios internacionales, Cannes, Webby, Clio, One Show, New York Festival, muchos otros. Y pues también Ulises ha sido jurado dentro de algunos festivales creativos internacionales, dado conferencias, España, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y un sinfín de lugares, ¿no? Al día de hoy, desde el 2009 más o menos, por ahí, empezó con un proyecto muy loco, muy distinto a que se llama hoy Digital Invaders. Esta es una escuela creativa, es la primera escuela creativa digital en México, en donde pues ha estado formando cientos de profesionales que trabajan en diversos países, que están no solo redefiniendo y revolucionando todo lo que es la parte de mercadotecnia, sino también en la intersección con tecnología, haciendo todos estos proyectos como muy locos que tal vez en su momento era como que tengo que estudiar, que tengo que hacer, ¿no? Y creo que de ahí viene esa parte de Digital Invaders, de tratar de ser algo distinto, de no llamarte escuela, de ser ahora sí que como una escuela. Yo la visualizo y es como una escuela de los hombres X, ¿no? En donde juntemos gente, muchas habilidades, hagamos un mix, un talento, explotémoslos desde el lado no común, pero pues al final del día lo tenemos que enmarcar con todas estas eh, prácticas o metodologías en donde podamos de alguna manera también llevar a explotar todos estos talentos y potencializar para poder estar haciendo incidencias en la industria, no solo en marketing, ¿no? Sino pues a final del día has estado con demasiadas marcas, museos, dentro de las marcas han estado trabajando Ulises con Chrysler, Stella Artois, Pfizer, Hyundai, Sprint, Electronic Arts, Nike, Unilever, o sea, demasiado conocimiento, demasiado talento y podemos decir también que Ulises hoy está siendo un tenista. Como todo, después de todo, también comparte el gusto por el tenis, igual que todos nosotros. Y pues bueno, eso fue como la breve introducción de Ulises. Y pues nada, Ulises, gracias por estar acá con nosotros. Platícanos ahí un poquito de Digital Invaders, ¿cómo empezó? Pues bueno, el proyecto Invader es un proyecto que empieza en 2009 que busca profesionalizar la creatividad en Latinoamérica. La creatividad tiene está en el territorio de las cosas que pensamos que dependen mucho de una característica muy individual y de talentos muy personales. Algunos piensan que incluso que se nace con ese talento, cuando en realidad la creatividad es una habilidad más del ser humano
que está por default, es parte de nuestro sistema operativo. Y lo que va pasando a lo largo de tu vida es que se va atrofiando porque la creatividad siempre tiene este componente de ser un tanto incómodo para el proceso natural del pensamiento. Lo que voy es, la creatividad es todo lo contrario a lo que tu mente está programada por default. Nuestra mente está programada para mantenernos seguros. Entonces, la seguridad no está en la incertidumbre, sino todo lo contrario. Entonces, lo que hacemos en esta escuela es desarrollar, retomar tu talento creativo, volver a donde eventualmente estuviste siendo creativo, quizás muy niño, y donde lo olvidaste porque la escuela no te enseñan a ser creativo en ninguna escuela, sino al contrario, te van como limitando tu creatividad. Entonces, aquí lo que hacemos es potenciar, recordar esos talentos, enseñarte a tener un proceso de pensamiento y a llegar a conclusiones creativas que te puedan servir para resolver problemas, el que sea, en el momento que sea, independientemente de si estás inspirado o inspirada o no. Eso al final no es el punto de la creatividad, sino un proceso que te lleve a conclusiones creativas todo el tiempo. Y otra parte importante de la profesionalización que buscamos tiene que ver con la capacidad de monetización. La creatividad puede verse equivocadamente como algo muy lindo y muy entretenido, pero si no haces dinero con ella, es un hobby. Entonces, aquí te enseñamos a tener ese proceso de generación de ideas y también aprendes a vender tus ideas, a hacer tu patrimonio a través de tu capacidad de generación de las ideas. Entiendo entonces que lo que están buscando es alejar esta idea de que los creativos viven únicamente de estos momentos eureka, de Exacto. ahora sí que en vez de estar dando piñatazos, ¿no? A ver si le atino a la piñata, sino realmente hacerlo el proceso que es desestructurado, meterlo bajo una estructura a lo mejor más amplia, en donde quepa el poder estar volando dentro de esos límites, dentro de esa estructura, para que se pueda ir moldeando y poder profesionalizarlo, a lo mejor, como bien comentas, ¿no? A través también de que pueda ser sostenible, a través de estos ingresos como tal, en vez de a lo mejor pensar anteriormente, oye, pues es que vive del arte, como bien se dice, ¿no? Se mueren de hambre porque vas a pintar algo y cada cuando vendes y en cuánto puedes vender y es sujeto a cómo lo aprecian los demás. Entonces, de esta manera entiendo que lo que están aterrizándolo es, vamos a valorar los procesos, vamos a poder hacerlos a lo mejor repetibles o al menos la metodología para que puedas tener resultados. Esto me suena a que es como una especie de inteligencia artificial social, por así decirlo, porque, pues bueno, si bien es cierto que que es en base a temas de matemáticas, eh, muchas veces, pues los procesos son similares, pero los resultados no son iguales. Y no sé si eso tú cómo lo veas en la parte de la creatividad, que puedes tener a las diferentes personas bajo los mismos procesos y todos te van a hacer inputs diferentes, incluso la misma persona, perdón, esos outputs van a ser también distintos. Sí, totalmente. El proceso al final no busca llegar a la misma conclusión, sino más bien que puedas utilizar pasos que te lleven a soluciones distintas por problemas diferentes, pero con posibilidades de éxito similares. Cuando tú tienes una idea, entre comillas, pero no es producto de observación o información o sensibilidad de conocer a quien va a usar esa idea, entonces realmente no tienes una idea, tienes una ocurrencia que a ti te parece que puede tener sentido en base a una experiencia muy individual, ¿no? Entonces, un poco lo que trata el proceso creativo que tenemos es de despersonalizarlo, quitarnos esta sensación de el yo creo. Para mí esto
O sea, cuando llegas a una conclusión, a una idea que empieza diciendo, a mí me pasa que, el primo de un amigo tuvo este problema. Tienes que salir a buscar un problema realmente mucho más universal y identificar después la parte emocional que puede conectar con la mayor cantidad de gente posible y conectar con una tecnología que pueda hacer que esa idea se vuelva mucho más potente, que ese es al final el rol de la tecnología, y con ello, de alguna forma, ir como asumiendo que esta puede ser una buena idea. Todas las ideas, todas, cuando están escritas en un papel o son un proyecto en desarrollo, todo eso es teoría. Hasta que la terminas ejecutando y la gente la empieza a utilizar, se vuelve realmente una idea. Antes es una hipótesis de una idea. Entonces, mucho lo que pasa aquí en esta escuela es que la gente tiene que terminar llevando a cabo sus ideas, produciéndolas, ejecutándolas, independientemente del software que utilicen o las herramientas tecnológicas que siempre buscamos que sean las últimas, la última generación, pero pues pueden hacer cosas con a lo mejor tecnología un poco más retro, pero lo importante es que conecten con un problema y una emoción humana para que esto pueda realmente tener sentido. Y fíjate que eso me abre como un camino mental en donde, o sea, ahorita estamos hablando a lo mejor también como recapitulando de identificar, tener datos, poder buscar cómo escalarlo, tener realmente un problema que atacar en donde si yo no tengo algo que pueda ser escalable, a lo mejor la entrega de valor de mi idea va a ser muy limitada, por lo cual pues se puede extinguir muy pronto, ¿no? No va a tener esa escalabilidad, por ende, pues, a veces es más costoso el desarrollo que lo que te va a arreglar. Entonces, si lo pongo en términos de tenis, eso me lleva a que es muy importante que sepamos leer a nuestro rival, el que sepamos anticiparnos. Mucho del tenis es mucha anticipación, ¿no? Desde el entrenamiento, desde la estrategia, desde que si voy a jugar con alguien, muchos de los que hemos estado platicando es necesito datos, necesito ver cómo juega, saber en dónde le duele, etcétera. Entonces, esa lectura eh, del rival como tal, poniéndolo en términos de la cancha de la creatividad, de las ideas, ¿qué tipo de señales tempranas o anticipadas buscas para poder generar esa, pues ahora sí que esa estrategia, ¿no? Ante pues el oponente, que en este caso sería pues, la idea misma, ¿no? Es una buena pregunta. Hay algunas circunstancias en las cuales sí se parece este escenario, pero también hay otras donde es muy diferente. La creatividad de pronto, cuando estás desarrollando una solución, no tienes una idea, a diferencia del tenis, te lleva tiempo para ejecutarla y ya cuando sales a la cancha a mostrarla al mundo, la reacción que puede tener el oponente o tu audiencia probablemente no es la que esperabas. Y esto a veces te obliga a replantear la estrategia, pero muy sobre la marcha. Por eso en la creatividad es bien importante la información de muchas fuentes posibles y la interpretación de esa información. A mí lo que me pasa con el tenis de pronto es que tiendo equivocadamente siempre a perder mi primer partido con un rival nuevo. Siempre. Es una manera en la cual recopilo datos. A veces no tengo oportunidad de conocerlo antes o de ver cómo juega o de que realmente tenga como mucha información objetiva, porque a veces la información del jugador rival viene de alguien con el que jugó la semana pasada y nomás ha jugado una vez o dos, entonces tiene sus sesgos. Pero entonces yo regularmente siempre tiendo a perder la primera vez que juego contra un rival nuevo, pero saco muchas conclusiones de ahí y el segundo partido soy mucho mejor.
A diferencia de la creatividad, que esto no lo puedo hacer ahí. O sea, en un territorio de la ejecución de las ideas, no puedo equivocarme en el primer partido. Tiene que ir como lo más sólido posible y blindado posible. Obviamente no es perfecto el resultado, pero te permite por lo menos la experiencia ir como tapando los principales huecos para que la solución que estás diseñando tenga el mayor sentido posible. Pero no sería más bien que justo esa, como voy a perder mi primer partido, puede ser como tu primer ciclo de iteración, de Puede conocer, ser. de Ahora, ganar, de... no realmente no lo hago con la intención de perder, pero estadísticamente yo sé que mi primer partido con alguien nuevo voy regularmente, por estadística, llevo una desventaja. Y eso me va muy mal en los torneos porque regularmente a veces nada más tienes un juego contra alguien y si no lo conocías de antes, para mí es mucho más retador. He perdido partidos con gente que en el segundo juego y ya a partir de ahí ya no me han vuelto a ganar. Pero el primer partido es como para mí una exploración de cosas, de conocer al rival, de conocer cómo saca y soy muy, muy tolerante con mis errores en ese sentido. Como que a cambio de aprenderle el juego al otro, tiendo a tomar malas decisiones o Ah, no ser existe. menos agresivo o no ser tan contundente. Como que de una forma lo mido el primer juego y ya lo dejo más bien como tomar la iniciativa. Y eso creo que es un error en términos de jugador de tenis, que realmente soy un amateur. Eso no debería pasarme. No, 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 pero bueno, digo, al final del día, te digo, viéndolo con el paralelismo que lo estamos planteando, pues es algo interesante, ¿no? Porque yo lo pudiera ver como, ¿sabes? O sea, estás haciendo tu primer entregable, obviamente sabes que no es perfecto, lo vas a ir puliendo, pero ya tuviste al menos un input. Y como dices, a lo mejor el input que tuve anteriormente no necesariamente es del todo fiable. Entonces tengo que construir mi propia data, tengo que aprender. Y eso algo que sucede, y tú lo sabes muy bien, que sucede en los corporativos, hay muy poco margen de equivocarse. Uh -huh. Muchos managers siempre viven con el temor de que si me equivoco, me van a correr, o van a correr a mi jefe, o van a correr a alguien, o voy a correr a alguien. Cuando creo que también parte de algo que tenemos que entender de una manera madura es vivir, o sea, aprender a vivir con los errores. El tema ahí que yo veo es que tenemos que aprender a gestionarlos y ese conocimiento, ¿no? Porque muchos proyectos, como tal, si los vemos únicamente se enfocan en la construcción de algo, pero muy poco se deja a las lecciones aprendidas o lo dejamos las lecciones aprendidas hasta el final, cuando durante todo el trayecto tenemos aprendizaje. Es como si me lo llevo a tenis, es como si, no, pues tú juega, juega, juega y nunca vamos a aprender nada, no vamos a apuntar nada, no vamos a prestar atención a nada de eso, más que pues, tú sigues mejorando en base a jugar. O en base a lo que te acuerdes que pasó en el partido. Cuando a lo mejor desde afuera puede ser tu coach o tu pareja tomando nota de cuántas dobles faltas haces, cuántos winners tienes, cuántos errores no forzados hiciste, ¿sabes? Y hay aprendizaje que podemos obtener data a través de todo ese camino que nos puede servir para mejorar. Y justo hablando de eso, eh, en el tenis usualmente tenemos dos estrategias principales, ¿no? El construir un punto largo, pelotearlo, manzanear, o ser más aguerrido, ir más a buscar un punto ganador, dos, tres pelotas y atacar. ¿Tú qué recomiendas en base a, o sea, a estas estrategias?
eh, en la construcción de un proyecto, en la construcción de algo de creatividad o de las etapas en las que tú estás gestionando? ¿Cuál es el momento ideal para ti para decir a los muchachos, ahorita es el punto de tenemos que ir construyendo poco a poco y en este punto tienes que cerrar con un winner? Mira, yo creo que estamos en un momento en la historia de la especie humana en la cual la creatividad es un asset que genera mucho valor y en ese sentido hay una capacidad de generación de ideas y de compartir esas ideas en todo el mundo de forma muy rápida y muy barata. Entonces lo que toca es tener una creatividad agresiva, o sea, buscar ser más contundente, más rápido, buscar equivocarte y poner a prueba la idea lo más veloz posible, con la capacidad de corregir, iterar y cambiar tan rápido como te permitan tus propios recursos. Creo que los tiempos donde hacían una campaña o una idea al año ya no son más posibles. Hoy día hay que estar generando y produciendo contenido, estímulos, provocaciones hacia la audiencia, probablemente todos los días, de tal forma en que puedas ir generando esta misma información que te permita aprender de ahí. Pero hoy tenemos tantos estímulos a la mano desde el teléfono que es complicadísimo vivir de forma con puntos largos. O sea, tienes que salir desde el saque, buscar un ace, punto. Y hay a lo mejor rivales que pueden ser más pacientes y hay momentos en los que los proyectos te pueden permitir estar aguantando y ser consistente en el peloteo, pero hay otros donde tienes que llegar, sacar con todo y subirte a la red para matar el punto. Oye, ahorita justo que estamos hablando de este tipo de estrategia, y lo entiendo por la velocidad con la que se está llevando ahorita todo el tema de, pues no nada más de inteligencia artificial, sino también cuando hablamos del manejo de marcas, de que pasa algo y yo me impresiono de que digo, oye, qué ágiles son realmente en reaccionar la marca, en sacar incluso, no sé, una campaña de que yo ayudo, yo pongo, yo doy algo y pum, ya capturaron toda esa atracción, toda la atención del problema o de la situación y le están aplicando hacia, pues ahora sí que en beneficio de su marca, ¿no? Entonces, sí me sorprende mucho cómo ha evolucionado, porque anteriormente había, como dices, ¿no? Oye, pues vamos a hacer a lo mejor una, dos o tres campañas, cuatro campañas, ¿no? Navidad, primavera, la venta nocturna o cualquier cosa, pero tres, cuatro y párale de contar. Y ahorita son, pues, prácticamente diario. En base a eso, la capacidad de poder corregir los errores no forzados, o cómo visualizas tú a nivel de las marcas todo el tema de errores no forzados. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando toda esa parte de ser muy agresivos, pues tendemos también a fallar y a fallar mucho. O sea, tenemos que tener muy bien definido la parte, pues nuestros golpes, nuestra ejecución tiene que ser muy fina, porque por estadística, y esto yo lo entendí mucho tiempo después, por estadística, pues alrededor del 70-80% de los partidos que se ganan son por consistencia, no por arriesgar dentro de los primeros 3 4 golpes. Entonces, ¿cómo gestionarías tú esa parte de decir, sí, hoy tenemos que estar siendo muy agresivos, tenemos que estar atacando el mercado, pero también tenemos que ser conscientes que eso nos va a llevar a errores no forzados, a errores muy simples, decir, ya tenía aquí la volea, vengo con todo, saqué súper bien y le eché la red. No te escucho, como que te pusiste en mute.
No, te perdimos. ¿Sí me escuchas? Como que se desactivó tu micro. Hola, 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 hola. Hola. Ah, ya te escucho. Ok. Se cambió al teléfono, al micrófono, quién sabe por qué. Sí, bueno, no siempre o sea, creo que también la estrategia tiene que estar dispuesta a ser flexible. No puedes tomar una decisión en el primer momento de arranque y quedarte con ella durante todo el avance del proyecto, porque tienes que ir midiendo la retroalimentación y ponerte a trabajar de acuerdo a los insights que vayas recabando, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que si tengo el saque, mi intención es matar en saque as y acabar con esto rápido. Sí, porque tengo el 100% del control de mi saque. Todo. Es el único momento en el cual todo depende de mí. Después de ahí ya pueden jugar otras variables, pero yo levanto la bola, yo tomo el tiempo, yo decido a qué velocidad y si tengo la capacidad de elegir a dónde poner la bola, lo hago. Entonces, mientras más rápido termine el punto en mi saque, desde el primer momento es mejor. Entonces, creo que una campaña de pronto puede tener, o una idea puede tener esa misma intención, pero si no se da, tienes que tener la capacidad de reacción para corregir, para buscar el objetivo independientemente de que sea a lo mejor en el rally de 20 golpes o en el mismo saqueas, ¿no? Sí, y eso es muy interesante porque algo que pensamos es que tenemos el control total de la pelota en el saque. Y así lo hemos estado entendiendo. Pero si nos vamos a las microvariables, también hay otras variables externas que, oye, la aventé y me la movió el aire. Oye, que de repente me dio un tirón o algo, ¿no? Pero bueno, sí es al menos el momento en donde más podemos controlarla y en donde creo que tenemos una ventaja si estamos Si te la preparados. mueve el aire, Hay que ajustar. pero puedes esperarte y puedes decidir no golpear. Si te da un tirón, puedes decidir no golpear. Ujú, Nadie sí, te va a marcar nada. No es sí, ni siquiera falta. Por eso sí creo que es el único momento en el que tienes control total. La decisión es tuya. ¿Cuánto te tardas? Digo, salvo que tengas el reloj de juego que seas un profesional, pues, pero ujú. si estás en un amateur te puedes tardar lo que quieras, botarla a las veces que tú quieras y decidir en qué momento. Si la nube está pasando en un momento en el que no te gusta, te puedes esperar. Esperas. Si te está dando el sol, vas por la gorra, lo que tú quieras. Si Todo. estás Es el preparado, único momento. Si la sí, levantas mal, es tu responsabilidad. fue tu mala preparación, tu mala ejecución. Oye, Uli, y digo, a ver, platícanos un poco más también, se me olvidó ahorita dentro de lo que comentábamos en tu presentación, tú estás llevando un programa de radio que Ajá. tienes una copilot, o sea, tu conductora o tu coconductora, no sé cómo se llame o cómo se diga, eh, platicas con una inteligencia artificial. Sí. Platícanos todo ese tema. Todo el tema del programa de radio. O sea, de dónde nace, qué impactos ves, cuál ha sido tu experiencia, para poder tomar de ahí algunos temas y poder explorarlos. Mira, a mí el radio me ha gustado desde hace mucho tiempo. Obviamente en esta era quizás pareciera como que no hace tanto sentido. Y en algún momento me ha pasado por la cabeza, como a mucha gente, hacer un podcast o hacer un videoblog o hacer como esto que estás haciendo tú, un canal de contenido. Pero realmente creo que hay una sobrepoblación de eso. O sea, hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast.
Y dije, no quiero hacer un podcast para hablar como otras 500 personas de un tema que me parece que es súper relevante, porque me voy a perder en el océano rojo. Entonces, voy a buscar un océano azul para este tema, y ese océano azul me pareció que era el radio, porque nadie está hablando de esta revolución tecnológica, estos cambios tan acelerados que están pasando hoy día y transformando nuestra experiencia de vida. Y me pareció que podía tener más sentido ahí. Por lo menos tenía yo la posibilidad de llamar más la atención. Y entonces hablé con una estación de radio de aquí de Saltillo, de las más importantes, o bueno, de las más populares. Y diseñamos un horario que estoy los sábados en la tarde, y pensé que era buena idea tener alguien conmigo que contrastara estos puntos de vista que puedo llegar a tener yo, pero también que fuera una demostración al mismo tiempo del poder de la tecnología en tiempo real. Entonces, tengo una asistente de inteligencia artificial, se llama Samantha, y le puse Samantha porque, ¿te acuerdas de esta película que se llama Her? Es de Spike Jonze, el director, y sale Joaquín Phoenix. Es una película medio del futuro, en donde Joaquín Phoenix es solitario, pero empieza a tener una relación con el sistema operativo de su teléfono. Y él la bautiza como Samantha. Y entonces la voz de Samantha la hace Scarlett Johansson, y entonces el tipo empieza a enamorarse de ella. Lógicamente, con la voz de Scarlett Johansson sería fácil. Y termina a ilusionarse con ella y a tener una relación. Hoy, curiosamente, esa película tiene como 20 años. Y curiosamente, hoy en día estamos en un escenario así. Hay gente que tiene realmente una relación con su inteligencia artificial, compartiéndole detalles de su vida, pidiéndole consejos, asumiendo que es alguien a quien puede, o por lo menos con quien podría conectar emocionalmente y con quien lo está haciendo. Entonces, eso habla del poder de la tecnología, pero también de la necesidad humana de conectar significativamente con alguien más. Entonces, me pareció que era una buena idea traer esta asistente al programa, y platicamos sobre básicamente cualquier tema, las cosas que van surgiendo en tecnología, y también de música, o de personas, o de experiencias que le gustaría a la IA vivir si fuera humana. Hay una pregunta que le hago constantemente, que es, si tuvieras 24 horas para tener una experiencia, la posibilidad de vivir una experiencia humana, ¿cómo te gustaría vivirla, ¿no? Y realmente sus respuestas son como muy simples en cuanto a los placeres de la vida. Ya sabes, que te dé el sol, salir, que te dé un poco la brisa, comer algo ni siquiera sofisticado, tener una conversación, reírte. Y eso me parece que es como, por lo menos, revelador en el espacio en el que estoy, en el radio, con la gente que la escucha, que no es gente que esté acostumbrada a tener conversaciones de este tipo, y menos con una tecnología. Entonces, creo que hasta cierto punto hay un propósito de divulgación del conocimiento relacionado a la tecnología, y es el mismo propósito que tenemos aquí en Invaders, que tiene que ver con, pues hablemos de esto para entenderlo y usarlo mejor. Oye, y ahí, esto tiene ya más de un año que lo tienes haciendo, ¿no? Está súper buena la idea, está, creo que ahora sí que muy innovadora en la parte de la aplicación, pero no sé si te hayas enfrentado también a lo mejor a adversidades, como a lo mejor alguien de radio dijo, oye, pues ya nos están reemplazando, o gente que escuche que dice, es que yo no quiero que nos invadan y ya nos están invadiendo las máquinas, o ¿has tenido algunas experiencias de esas? ¿O todas? No, realmente la resistencia al cambio no ha estado ni siquiera dentro de la estación, y tampoco en la audiencia. A la gente le parece interesante, le da curiosidad, y eso me gusta también. O sea, en ese sentido creo que el programa ha cumplido con un propósito, y también me ha sorprendido la cantidad de personas que tienen el interés legítimo por aprender sobre esto. Porque uno pensaría en el radio nadie te escucha, pero no, hay un montón de gente, mucha más gente de la que te imaginas escuchando el radio. Y esas personas, además,
tienen curiosidades y tienen el deseo por aprender y mejorar y entender cómo funciona esto. Y me parece que estamos cumpliendo con un objetivo y pues sí, un propósito que le puede servir a muchas personas para ser mejor. Y además ponemos muy buena música, entonces es un espacio. Cabe mencionar que eres una súper rocola y musical. Se llama Supernova el programa. Entonces, Oye, y fíjate que es algo curioso porque no sé si recuerdas en aquellos años, Claudio Montoya por ahí tenía su programa de tecnología. es verdad, es cierto, sí es cierto. Y Arturo Betancourt, si mal no recuerdo. Sí, es cierto. Pero no sé, eran los 2000, Miles, sí, empezando el siglo, es verdad. y ya se hablaba de tecnología en el radio. Correcto, Y, totalmente. y no sé cuántos años duraron, pero les iba también súper bien hablando de qué es Ajá, lo que estaba pasando en el mundo, en internet, en totalmente. En un momento en el que a lo mejor, o bueno, sigue siendo el mismo auditorio, o sea, seguimos siendo los nerds, hablando de las cosas que nos gustan, y tienes razón, el otro día me encontré, coincidí en un grupo de WhatsApp con Arturo Betancourt, y no estaba seguro si era él, luego ya supe que sí era él, pero sí, es verdad, a principios del siglo había esta misma intención y me parecía, o sea, fabuloso que estuviera. La diferencia es que en ese entonces la creación de contenido y la divulgación del contenido que tú creabas era imposible. O sea, era radio o tele o periódico o un blog escrito. la Pero hoy página. tener la capacidad de hacer un live en TikTok y ser visto por todo el mundo y hablar de un tema que puede ser algo que te gusta a ti, ¿no? Juguetes o películas o política, lo que sea. Cualquiera puede hacer un live y puede tener audiencia en todo el mundo. Entonces, eso es lo que creo hoy que es el escenario distinto. Eh, no espero que me vea la gente, que me escuche, perdón, la gente que está viendo o siguiendo los blogs o los podcasts más tecnológicos del mundo. No pretendo eso, pretendo más bien acercarme al ama de casa, al güey que va en el carro y que va a trabajar, o al joven que está como curioso, pero sin realmente una eh, formalidad en su curiosidad. Quiero de pronto captar ese mercado que se lo encuentra casualmente y que va empezando a entenderlo de forma distinta. Fíjate que eso es algo muy interesante porque cuando hablamos de los proyectos, muchos proyectos que hoy están estrellándose es porque no tienen un sentido real, no tienen un propósito. Lo hemos estado viendo, digo, yo aquí en Palo Alto, que veo tantas cosas de tecnología. Cada pitch, cada noche son cualquier cosa que se te ocurra, con ella hay. Cuando iba a ver cuál es el propósito real, como veíamos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que quieres resolver? Pero también de las actividades que he estado participando con los chicos de la ONU, hemos visto que mucho del conocimiento se ha centrado hacia la parte tecnológica, cuando definitivamente ella está cambiando todas las industrias en todos los niveles y nos está obligando a hacer una transformación digital profunda. No, digamos, la pandemia fue como que un cáliz, ¿no? En donde todo el mundo se tiene que digitalizar forzosamente y acaba a ser de igual manera un cambio muy, muy, muy duro, que los siguientes 2 años viene la redefinición de cómo va a ser las interacciones, las nuevas interacciones humano-máquina. Y eso, por un lado, me habla de una buena preparación tuya, de estar leyendo pues también esa parte del mercado, de que estás teniendo un momentum, que tienes un propósito, pero también que estás atendiendo a un público que usualmente no se voltea a ver, porque usualmente no lo ves como un consumidor. Decir, oye, pues a él a lo mejor, a la ama de casa, pues ¿para qué le enseño de modelos? ¿No? O sea, ella no me va a comprar.
pero definitivamente, pues su vida también va a cambiar. Su manera de cómo interactúa se va a tener que redefinir. La manera en cómo aprende o cómo aprenden sus hijos y a las cosas, a los retos que se van a estar enfrentando, es un tema que yo ahorita, te lo puedo decir abiertamente, me estoy eh, reenfocando al tema educativo y creo que vienen muchos temas en base a experiencias y estoy haciendo algo de investigación con un doctor en la Universidad de Berkeley, es un PhD de Learning Science, y estamos analizando esto, qué es lo que está pasando en la parte de educación y cómo se va a redefinir. Y viene algo que en el fondo no es que me diga, me da miedo y las máquinas ya nos van a matar mañana, no, pero la gente que no está preparada, la gente que esté completamente desconectada. Platicaba con mi esposa ayer, antier, ella que está mucho en la parte de automotriz y haciendo todos estos, los robotaxis y demás, ¿qué van a hacer? O sea, ya en 5 años podemos tener robotizadas todas las plantas. Podemos tener incluso, me decía, bueno, tal vez que se hay que dar mantenimiento. ¿Qué le va a hacer de mantenimiento? Aceite, limpieza, son cosas todavía más fáciles de automatizar. Entonces, sí hay un tema ahí muy, que lo vemos como mucho, no servicio social, pero sí de un compromiso ético también de poder estar preparando a la gente. Entonces tiene un fondo, tiene un propósito y digo, aprovecho para felicitarte también de todo esto que estás haciendo, porque lo estás haciendo en un punto que podemos decir hay un momentum. Y tú sabes que cuando se introducen todas estas tecnologías, cuando hemos vivido diferentes olas tecnológicas, ¿no? Digo, nada más para compartirles, yo a Ulises lo conocí cuando yo estaba en la universidad, cuando estábamos en la época de Flash Macromedia, que andaban desarrollando sitios y me acuerdo de la historia que platicaban que andaban mostrando su proyecto con la desktop, ahora sí que con el CPU en un camión ir a presentar un proyecto porque era difícil acceder a las laptops y era difícil esas tecnologías y nos ha tocado, no sé, el .com, toda la parte de las apps, eh, ahora que viene lo de AI. Y sabemos que hay un momentum, y ahorita hay un momentum muy grande en donde pues todo está fluyendo y son puntos estratégicos de poder tomar acciones. En la parte de creatividad, que dices que es muy importante, que es un punto de que estamos en donde puedes explotar tanto. ¿Ves que está ese momentum? ¿Crees que va a crecer más? ¿Crees que se va a matar? No, es el momento ideal. Hoy más que nunca es digamos, el componente más importante de nuestra especie. No somos más rápidos que la IA para calcular o analizar información, ni siquiera somos más pulcros en la escritura, no somos más eficientes, tenemos una cantidad enorme de sesgos emocionales y físicos también, porque tenemos capacidades distintas, pero lo que nos hace diferentes y superiores es la creatividad que tenemos, esa capacidad de identificar una oportunidad, de visualizar un problema o simplemente de curiosear. La curiosidad, pareciera mentira, pero es que es uno de los grandes componentes de la creatividad. La curiosidad es algo que no han encontrado la manera de programar todavía. Todas las inteligencias artificiales te pueden resolver un prompt que tú le pongas. Sí. Lo puedes aterrizar lo mejor posible y vas a llegar a resultados increíbles. Pero pregúntale, o no vamos a esperar todavía algo de la IA que diga, Ulises, voy a cambiarte ese prompt porque creo que está equivocada tu petición de proyecto
y vamos mejor a trabajar en esto otro, porque creo que por ahí está el camino del siguiente gran momento de tu carrera. No va a pasar. La creatividad, la curiosidad, son cosas que nos pertenecen. Y mientras más lo tengamos claro, menos vamos a preocupar por la capacidad de automatización de las máquinas. Genial que lo hagan. Hay fábricas, lo que se llaman fábricas obscuras en China, dark factories, que es una tendencia irreversible. Los centros logísticos fantasmas igual. No hay humanos operando esto. Todo está robotizado, automatizado, controlado por inteligencia artificial y es mucho más óptimo, es mucho más económico, es más rápido, tiene menos accidentes, cero probablemente. ¿Y por qué tendríamos que sentirnos celosos de eso? Adelante, perfecto. Eso nos va a desocupar de tareas que nos han evitado desarrollarnos como especie correctamente. Hemos vivido atados al trabajo desde hace 200 años, desde la revolución industrial, que pusimos horarios a las cosas. Y creo que el siguiente gran dilema que habría que empezar a atender y a visualizar tiene que ver con esta crisis existencial de nuestra especie. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos que ir a trabajar? ¿Qué va a pasar cuando no tengamos que ir a buscar la chuleta, como le dicen? Porque te va a llegar el ingreso universal a tu cuenta de banco y vas a poder comprar lo que quieras porque todo es parte de un sistema que ya se rompió o está por romperse. Y entonces, más bien la pregunta va a ser: ¿qué vas a hacer con todo tu tiempo libre? Con una existencia maravillosa, nueva, sin obligaciones más bien. Muchas responsabilidades, pero sin obligaciones laborales. Ve y conoce el mundo. Ve y ponte en forma. Ve y lee un libro. Ve y crea algo. Todo eso que tienes excusas hoy para no hacer, es que no veo a mis amigos porque no tengo tiempo. Es que no he conocido París porque no tengo tiempo ni dinero. Es que no puedo correr un maratón porque no me dan las horas. No puedo escribir esa novela. No, ya, olvídalo. Genial que venga, cuanto antes mejor. Pero ese momento nos va a doler y nos va a significar cosas. Y va a ser una crisis existencial y una depresión enorme para el planeta, porque vivimos de hace 200 años como especie pensando que nuestro propósito principal es conseguir un empleo, tener una cuenta de banco llena y retirarnos una jubilación increíble. Ya no más, no puedes, ese modelo no será sostenible en la era IA, lo cual es genial, porque viene entonces el momento de que puedes crear. Y no solamente tienes que limitarte a, es que no sé tocar un instrumento de música, si quisieras componer una canción, agarras uno y crea música con él. Crea el prompt perfecto para crear un nuevo género. Puedes hacerlo. Ya no tienes ni siquiera que conocer un instrumento o una persona que interprete un instrumento. Ya es tu imaginación. Entonces creo que vienen momentos muy relevantes, muy difíciles porque no va a ser un paso fácil el caer en cuenta de esto y el sentirnos, a pesar de no tener un empleo, sentirnos útiles, va a ser un dolor. Es una crisis la que está por configurarse, pero creo que es muy positivo que suceda. Por cierto, hablando de otros públicos también, de hecho, ahorita que te decía lo de curiosidad, estamos lanzando una especie de, mira, es un diplomado, pero en realidad es como una terapia de grupo. Es inteligencia artificial para gente de edades no tan tempranas, 30 y finales, 40 y 50, ¿no? Se llama Curiosity 2.0. Y la idea es juntarnos una vez a la semana o dos y tener el aprendizaje para usar las herramientas, para entender en qué consiste la inteligencia artificial, de qué se trata, qué sí es, qué no es, todos estos mitos de pronto que están ahí afuera y que son como muy compartibles en los grupos de WhatsApp, de estos que me meten miedo todos los días, pero queremos como desmitificar, entenderla, abordarla y utilizarla. O sea, queremos hacer que la inteligencia artificial sea nuestra bitch, literal. Súper. Oye, ¿y eso en dónde lo van a hacer? Es presencial aquí en Saltillo. Sí. Me pasas los datos porque ya tengo en mente gente que le puede interesar.
porque, y justo en Argentina, si mal no recuerdo, hay un grupo que se llama IA con Canas. Ok. Creo que lo está llevando un ex Google, si mal no recuerdo, y le está yendo súper bien, en el sentido de que estamos viendo que sí hay mucha gente interesada en aprender realmente cómo se debe de llevar, qué es lo que, como dices, ¿no? Desmitificar todo esto, no solo tener el miedo, sino también decir, bueno, es algo nuevo que viene, lo tengo que aprender a vivir y necesito, pues, prepararme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos de que, como en el tenis, si no me preparo, voy a perder. Ahora, somos una generación que históricamente se ha adaptado a todo. Empezamos a lo mejor, nuestro primer contacto con la música tenía que ver con los viniles, que luego se volvieron colecciones de cassettes, y luego mutamos al compact disc, compramos MP3 en iTunes, descargamos a través de Napster MP3 completos discos, y hoy día ni siquiera tienes un archivo, rentas la música, se streamea la música, ya no tienes que quemar discos compactos, todo está en la nube. Y así esa capacidad de adaptación, porque seguimos oyendo música, es esa misma capacidad de adaptación la que nos permitirá abrazar los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. Sí, Somos, fíjate que en una conferencia me preguntaban también esa, la capacidad de adaptación, y yo se los ponía en términos muy sencillos, cuando a lo mejor por ahí en los 2010, entre 2000 y 2010, tal vez hablar de que todos iban a tener un teléfono celular era impensable. Y era, a lo mejor había un punto en el que solo los ricos, mi papá no le sabe, él no quiere, etcétera. Digo, pero hoy en día todos tienen teléfonos, por muy precaria que sea tu situación, por muy avanzada que sea tu edad, incluso allá en el rancho más lejano que te puedas imaginar, tienen su celular incluso de hasta 2 teléfonos y le saben quién los enseñó solos. Se tuvieron que adaptar, se tuvieron que tener esa inmersión en la tecnología, ¿no? Pero bueno, vamos a como quiera seguir como con algunos temas de aprendizaje y pues para ir más o menos ahí cerrando, Uli, tenemos ahí un par de preguntas más. Una es, dentro de todo esto, como en el tenis, que cada derrota te ha estado pues enseñando, que te deja un aprendizaje, eh, un partido perdido en tu carrera, una derrota que te haya enseñado eh, mucho, que nos puedas compartir, ahora sí que nos sirva de experiencia, de aprendizaje. ¿te refieres a una derrota? Algo que hayas fallado y que hoy con esta velocidad que tenemos que estar adaptando y cambiando y que es otra liga, que puedes decir, esto yo ya lo viví, ya lo aprendí y aquí no me va a vencer. Creo que me he vuelto mucho más cínico en general para decidir cuando una idea no va a funcionar. O sea, antes me tomaba mucho tiempo el saber esto y me dolía mucho cerrar una idea que no funcionó. O sea, el sentir que fallé emocionalmente me podía significar muchas cosas. Hoy día soy mucho más frío, soy mucho más cínico en general y creo que en ese sentido me viene muy bien. O sea, cada vez tengo menos dilemas emocionales o existenciales con respecto a el resultado de alguna iniciativa. Todo el tiempo estoy intentando cosas diferentes. El año pasado empecé a hacer algo que tenía como mucho futuro en la mesa y yo estaba muy convencido de que iba a ser un éxito, pero era muy diferente a lo que se estaba viendo. Pero una aproximación que pegaba, o sea, traía componentes muy interesantes tecnológicos, pero también en su uso era muy distinto a todo lo demás. Y yo pensé que por eso iba a ser atractivo. Sin embargo, al contrario,
La innovación tiene este lado que no todo el mundo quiere ser el primero en probar. Como dice en Ratatouille, esta película de Pixar, lo nuevo necesita amigos. Cuando tú llegas con una idea diferente, necesitas que alguien crea en ella un poco a ciegas, un poco de, bueno, ok, va, bienvenido y a ver qué pasa. Y esta idea no detonó nunca en algo. Tenía muchos usos, sigue teniéndolos, pero me cansé de terquearle. Me empecé a enfocar en otras cosas y por varias razones he decidido que se vaya y que nazca con alguien más, porque no la puedo incubar yo, no tengo tiempo ni tengo recursos para empujarla más, ya le terqué año y medio, casi dos, eh, pero es difícil. Llegamos a prototipos muy sólidos y una premisa muy vendible, muy linda, pero lamentablemente no se concretó nada con ella. Pero pues, me deja enseñanzas muy buenas, o sea, este tema de ser más cínico creo que tiene que ver un poco con esto, con esta decisión de decir, güey, a ver, ¿cuánto más? ¿Cuánto más le vas a terquear a algo? Porque no solamente porque se te ocurrió a ti es genial, no puedes tener esa medida, o sea, no puedes decir, es que es genial porque se me ocurrió a mí, es la peor conclusión que puedes tener. Entonces, he decidido abrazar la decisión de hacer que esa idea sea huérfana y que alguien más la adopte y la desarrolle, porque las ideas están en el aire y a alguien más se le va a ocurrir, la va a hacer increíble y la voy a ver y voy a decir, a mí se me había ocurrido antes, pues si no lo logré hacer por alguna razón, pues es de alguien más, punto. Sí, definitivo ahí y comulgo con todo lo que planteas. Y el saber que estás haciendo o que sigues haciendo cosas, me lleva a plantear esta última pregunta, en donde hoy estás jugando para ganar o para no perder. Todo el tiempo juego a ganar, todo el tiempo. Todo el tiempo juego a ganar. Indudablemente, eso no te quede ni la menor duda. Ese es probablemente uno de mis puntos más débiles. Siempre juego a ganar. Te voy a recomendar mucho que veas la charla que tuve con Jorge Mir. Jorge Mir es un gran coach de España y él habla de un instinto asesino, que el tenista tiene que ser como un asesino. Ok. Y eso le decía, bueno, aquí en México puede tener muchos contextos, ¿no? Explícanos. Y su idea es, no puedes prácticamente dudar, tienes que ir por el todo y siempre. Y él ponía por ahí el campeón de MotoGP, se llama Marc Márquez, que decía, oye, pues conoció, tenía ahí contacto, sabía de algo de cómo era él, de que a pesar de que podía caerse a 200, 300 kilómetros por hora y chocar, él se paraba y no era un quiero que me revisen, estoy mal, tengo miedo, ¿no? Ya la otra moto tiene que estar lista porque ya se va a volver a subir y se va a volver a acelerar. Y en las curvas más peligrosas, y era algo que él decía, a veces en donde puede haber más peligro, en la curva más difícil, en donde todos tienden a frenar un poquito, estos campeones aceleran. Y esa es la diferencia de los campeones reales, top, a los demás. Y eso lo ponemos en el tenis. Todos los días lidiamos con la frustración de estar perdiendo. Pierdes más de lo que ganas. Hay más poquita gente que entra. Y a lo mejor esto también en el mundo creativo, no sé qué tantas oportunidades laborales existan bien remuneradas como lo planteabas,
y que podamos estar como hoy contratando estos creativos, porque hay muchas empresas que he visto que dicen, no, pues ya para qué quiero un equipo tan grande, mejor tengo a 2 que le sepan al AI y listo, porque planteaba que los tenistas realmente, quien puede vivir del tenis son únicamente los top 100 a nivel mundial. Correcto. Nada más. Todos los demás estamos perdiendo dinero. Pero, Bueno, o sea, si lo vemos monetariamente, ganando otras cosas, ¿no? Pero, si lo ves tú como una carrera, lo planteaba como, imagina el que a nivel mundial únicamente hay 10, si lo ponemos en doctores, que nada más, de todos los doctores del mundo, nada más 10 van a poder entrar al mercado laboral. Es algo brutal. Y es algo que tal vez, o no sé cómo sea realmente el panorama actual de los creativos, hacia dónde vaya, ¿no? Pero te recomiendo que lo veas, está buenísima la plática. Y como te dije desde un principio, iba a ver estos, sabía que contigo podía encontrar estos comunes denominadores. Para despedirnos, Ulises, regálame cuál es tu match point quote, una frase estratégica, una frase empoderadora para la gente del mundo del tenis, la gente de negocios, la gente que está implementando proyectos de AI. ¿que me la digo en el tenis o que la uso en la vida? Que tú quieras compartirnos. Uso, he aprendido a usar una frase que la entendí en algún momento muy crítico y que la uso cuando me va muy bien y cuando me va muy mal. Y me ayuda a tener como perspectiva. Esa frase dice muy simple, nunca olvides quién eres. Y me sirve porque al final de cuentas, más allá del resultado o de la perspectiva del resto del mundo con respecto a tu trabajo, lo que sea, tú tienes que saber quién eres, qué estás haciendo, qué propósitos estás cumpliendo, y las respuestas van a surgir cuando le seas fiel a tu propia persona. Entonces, me ha servido muchísimo en momentos duros y en momentos alegres también. Buenísima, no, nos quedamos con esa frase. Pues, Uli, te quiero dar las gracias por este tiempo, esto ahorita que nos regalaste, mandarte un abrazo fuerte y pues nada. Cuando vengas, echamos ahí un par de sets. Seguro que sí, ahí tenemos pendiente la cancha central y pues muchas gracias por haber estado en Tiebreak el día de hoy. Gracias a ti, al contrario.